Queremos que te reveles a nuestra vida. Espíritu Santo, danos a conocer, ayúdanos a conocer, muévenos a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Revélanos en este momento, en tu palabra, en la palabra que vamos a tener hoy. Revélanos al Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, Señor, a quien nos salvaste, a cada uno en forma personal, cada uno tenemos el testimonio de que en esa manera tan personal que llegaste a nosotros y te revelaste a nosotros como Salvador, Señor. Ese momento que entregamos nuestras vidas a ti y nuestra vida, cómo hemos vivido nuestra vida en Cristo. Así, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que a cada uno te reveles en su vida. Cada uno está sediento de ti, cada uno está hambriento de conocerte y estamos dispuestos a dejarlo todo tal y cuando te conocemos a ti. Conociéndote, Señor, nos da el valor verdadero de la vida y el sentido verdadero de vivir y la razón de seguir adelante. Por eso, Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento, de cada uno de los que están conmigo en este momento, para que Jesucristo sea glorificado a través de la revelación que tenemos de Él en tu palabra. Así comenzamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues a todos, saludos, mis hermanos. Es una bendición estar con ustedes otro viernes de poder. Bueno, y estoy sumamente con una expectativa grande de lo que viene a través de la palabra del Señor. Estoy buscando pasajes bíblicos, versos que el Espíritu Santo me ponga y que son pasajes bíblicos que yo los he leído tantas y tantas y tantas veces. Y sin embargo, cuando voy a esos pasajes bíblicos como el viernes pasado y el antepasado, cuando vimos el momento que el Señor expiró y en el momento cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? El apóstol Pedro, ya ustedes saben lo que contestó. Esos momentos son momentos de revelación. O sea, los leemos y hasta podemos hablar de muchas cosas, pero cuando estamos concentrados en Jesucristo, como decía la canción, esa canción me estaba conmoviendo desde el principio porque precisamente nosotros tenemos tanta información y poca relación. Entonces, la revelación del Señor Jesucristo no es conocimiento, aunque el conocimiento es importante, es lo que nos lleva a una relación con Él. En una relación que va a ser una relación mucho más íntima y que es una relación bilateral, como toda relación de amor y toda relación personal, pero es una relación que tiene un efecto transformador en la vida de cada uno de nosotros, en tu vida cuando recibes esa revelación, de manera que la puedas traducir en la vida, en tu hogar, en tu casa, en todas las esferas de tu vida, porque precisamente cuando el apóstol Pablo dice que nosotros vivimos en un crecimiento de poder en poder, de gloria en gloria, pero es precisamente cuando Jesucristo es el centro en ese crecimiento y en la medida que más lo conocemos, entramos a esa dimensión de poder y esa dimensión de gloria. Bueno, vámonos a la palabra del Señor. Como les anuncié, hoy vamos a entrar a estudiar el pasaje bíblico de lo que se llama la transfiguración o el monte de la transfiguración. Y es un pasaje sumamente clásico, está en los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas,
que son por lo regular ¿cómo se llama? Los tres libros que narran los mismos acontecimientos, pero hay una diversidad, hay una diferencia, hay una perspectiva de los diferentes autores. Ellos lo presentan de una forma muy particular, inspirados por el Espíritu Santo, sin que haya controversias, sino es la perspectiva que el Espíritu Santo le da a Lucas, que el Espíritu Santo le da a Marcos, que el Espíritu Santo le da a Mateo. Algunos de estos pasajes se ven en Juan también, pero cuando se estudia la palabra, Juan no entra dentro de los sinópticos, sino Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Entonces, hoy escogí Lucas 9 28 al 36 porque tiene unos elementos que yo quiero resaltar. Y por eso vamos a leer y vamos a sacar lo más que podamos sacar de los detalles que están allí y que nos revelen a Jesucristo. ¿Estamos listos? Muy bien, verso 28. eh, Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar. Eso es importante. Y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacob. Quiero decirle que también dentro de los sinópticos se dice que anteriormente había sucedido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la atención de toda esa multitud. O sea, muchos acontecimientos, muchos movimientos, y una de las cosas que el Señor Jesucristo hacía cuando tenía una semana de esas o unos días de esos heavy duty, bien fuerte, se iba al monte a orar. Pero en esta ocasión, él va, pero ya con un plan. Por eso no se va solo, no se apartó, no se aisló para orar, sino que llevó a lo que llamamos el core, los discípulos más íntimos, a los que el Señor Jesucristo, cuando quiere revelar algo bien profundo, los utiliza a ellos tres. Hasta el último momento, cuando está eh, orando, pasa de mí esta copa, Señor, si es tu voluntad, pero que no sea la mía, sino la tuya, que salen gotas de sangre. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé ese pasaje bíblico? Ahí están Pedro, Juan y Jacob, los tres que él tiene en su círculo cerrado. El Señor trabajó en su formación, en su mentoreo con uno. Hay quienes interpretan que Juan era el discípulo del amor, el más cerca, el que siempre estaba recostado de su pecho. Él no lo dice. Él aún habla de ese discípulo. No, no toma mérito, no se pone a él como el centro. Eh, Pedro era otro que también el Señor tenía una relación muy, muy particular, muy personal, y Jacobo, pero también estaban los 13, estaban los 12, ¿ok? Y después entonces estaban la multitud. Y es como el Señor manejaba las diferentes esferas de él revelarse, darse a conocer, dar a conocer su misión, su ministerio, y poder entonces trabajar con ese grupo pequeñito o ese core o ese uno o esos 12. De acuerdo a esa experiencia era la relación y la revelación. Y después vemos en ellos el efecto de lo que pasó por el Señor Jesucristo tener esa estrategia de mentoreo. Por eso nosotros trabajamos mucho el uno a uno, el uno al 3 y el uno a un grupo de conexión que podemos decir el uno al 12. Eh, el 29 dice, y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces dos hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Vamos a parar allí, ¿ok? Que
este, aquí hay tanta y tanta y tanta información que es importante que nosotros veamos que el Señor, de forma organizada y planificada, recuerden que el Señor Jesucristo no está moviéndose de forma espontánea, improvisada. O sea, había un orden, había un propósito, había una misión. Entonces, dice que mientras oraba, ¿ok? Lucas, el historiador, el doctor Lucas, que también escribe el libro de los Hechos, que hace toda la investigación de todos estos acontecimientos, porque él no estuvo presente. Entonces, los relatos que Jacobo, Juan y Pedro, o Pedro, Juan y Jacobo, le dieron a él, ¿ok? Son esos detalles que él recalca. Primero está orando y notan los únicos que estaban allí, Pedro, Juan y Jacob, que su apariencia, la apariencia de su rostro cambia y su vestido se hizo blanco. Quiere decir que tenía un vestido de colores. En otro evangelio, creo que es si no me equivoco, en Mateo, dice que su vestido se puso tan y tan blanco que ningún detergente, ningún lavado podía lograr la pureza de tan blanco que estaban sus vestidos. O sea, usan una referencia a decir, no había manera o no hay forma que ese vestido se hubiese lavado y se hubiera puesto blanco y no se dieron cuenta hasta que estuvieron en el monte. No, fue que hubo una transformación completa. Primero su rostro y luego su vestido, que no solamente se hace blanco, sino también resplandeciente. En otras palabras, hay una transfiguración o una transformación. Hay quienes usan el concepto metamorfosis. No es un concepto muy apropiado porque lo que el Señor Jesucristo en esos momentos está moviéndose es a la expresión de su gloria y su deidad. O sea, recuerden que hemos hablado que el Señor Jesucristo tomó forma de hombre. El apóstol Pablo lo explica bien. Se anuló a sí mismo y tomó forma de hombre. ¿Ok? Se humilló a sí mismo y dice hasta que se hizo siervo. Entonces, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos hablado en temas anteriores, era 100%. O sea, su genética fue formado en el vientre de la madre, como todo ser humano es formado, lo único que no hubo una intervención de un hombre, sino que el Señor depositó por el Espíritu Santo el espermatozoide y el óvulo y se unen y ahí se forma el cuerpo humano, puramente humano de nuestro Señor Jesucristo, porque biológicamente o bioquímicamente es un cuerpo físico, como todo cuerpo físico. La única diferencia que lo dice Hebreos, pero sin pecado, ¿ok? O sea, no era un cuerpo que nace heredando de un hombre. La herencia en la Biblia viene de Adán, la herencia del pecado. Y eso es bien importante para los que están aprendiendo estos detalles y estas cosas básicas. Es bien importante que entendamos que el pecado se hereda de Adán, no de Eva. O sea, si Adán no hubiera cedido y no hubiera pecado, no hubiera habido la descendencia del ser humano en pecado. Entonces, por eso el Señor Jesús no hereda el pecado porque no nace de el linaje de un hombre, sino de la mujer a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, lo que está pasando, lo que está sucediendo es que la deidad del Señor Jesucristo, el Hijo Dios, sale
y toma control del cuerpo, de la ropa y del medio ambiente, porque su gloria es tan fuerte, es tan resplandeciente, que transforma todo lo que toca. O sea, la gloria del Señor transforma todo lo que toca. Y eso es sumamente importante, el impacto que esa gloria empieza a salir a través de su cuerpo, su carne, que toca su ropa, todo es arropado, agarrado, absorbido por la gloria del Señor Jesucristo, la gloria de Dios. Eso es sumamente importante. Entonces, ahí es el momento cuando el Señor por primera vez, solamente a Pedro, Juan y Jacobo, solamente a ellos tres, se presenta, se les expresa, se les revela en su deidad. La próxima ocasión que él ya está en su deidad completa, en su gloria, pero ya en un estado físicamente permanente, cuando su cuerpo es finalmente tomado y resucitado por su poder, el mismo que se manifestó allí en el monte de la transfiguración, es cuando él resucita y cuando en esos 40 días él se presenta y cuando sube a los cielos y asciende y se sienta a la diestra del Padre y recibe un nombre sobre todo nombre. Esta ocasión el Señor lo hace con el propósito de que ellos tres como testigos puedan decir, Jesucristo no solamente era hombre, el Hijo del Hombre, como él se llamó muchas veces, sino también el Hijo de Dios, Dios eterno. Por eso ya el Juan, cuando comienza el Evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por él. Y después el 18 dice, a Dios nadie lo ha visto, pero el unigénito del Padre lo ha dado a conocer. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Y la pregunta es si él se estaba refiriendo al momento de la transfiguración o se estaba refiriendo al momento de la resurrección. Que el apóstol Juan fue impactado más fuertemente en ese momento de la transfiguración, porque ya la resurrección se convirtió en algo que ya, punto, él lo había dicho y sucedió. Pero esa gloria tan fuerte como se manifestó en ese monte de transfiguración, Juan no la había visto. Y es como entonces él da testimonio de la gloria de Dios manifestada allí. Lo que nos eh, afirma fuertemente, Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo ahora mismo, ¿ok? Ahora mismo, sentado a la diestra del Padre, es lo que nosotros vamos a alcanzar. Un cuerpo, dice el apóstol, un cuerpo transformado en el momento que el Señor nos resucite, sea de los muertos que hayamos muerto, o sea que nos transforme en vida cuando la trompeta suene y el Señor nos llame en los cielos, desde las nubes, y seamos arrebatados y nuestro cuerpo va a ser transformado. Se dice que es similar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús fue el primogénito, el primero que entra a los cielos con un cuerpo transformado, resucitado, que va a ser el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener. Entonces, subió al monte a orar. Y aparecieron entonces dos hombres y conversaban con él, eran Moisés y Elías. Quiero decirles algo importante. Este monte en otro evangelio se llama el monte Tabor. ¿Ok? Es el monte donde están. Pero qué interesante.
que se aparece Moisés y Elías, ambos conocidos por momentos en su vida que fueron determinantes, que hubo un antes y un después en montes. En el caso de Moisés, el monte Sinaí. Y en el caso de Elías, el monte Carmel. Interesante. Monte Tabor, monte de Sinaí y el monte Carmel. Son tres montes, son tres personas, tres momentos importantes en la historia. Porque uno dice, pero ¿cómo, espérate, cómo que Moisés y Elías se presentan allí? En ese resplandor del Señor Jesucristo, en esa gloria del Señor Jesucristo, ellos vienen a estar con el Señor Jesús para hablar. Y esto es impactante, porque cada uno de ellos tiene una representación, que Jesucristo es el que logra eh, sellar y cerrar en la historia de la salvación el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, que de nuevo ya eso lo hemos hablado. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Pero fueron dos personajes muy interesantes. Ustedes conocen muy bien Moisés, el que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés, el llamado de Dios para ser el libertador del pueblo de Israel, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pasar por el Mar Rojo y entrar por 40 años en el desierto. Moisés es a quien Dios le da toda la ley completa, los 10 mandamientos y todo el Torah. Y es Moisés el que comienza a preparar para el Señor el famoso tabernáculo, el lugar de adoración, el lugar de la presencia del Señor. Entonces Moisés tiene o sea, es central, es céntrico. Y yo creo que el pueblo de Israel, a pesar de que ellos hablaban de la ley y los profetas, que era todo el Antiguo Testamento, pero ellos como que se quedaron más con Moisés que con los profetas. Moisés tiene una participación sumamente importante y en todo el proceso de Moisés siempre estuvo completamente apuntando a la venida del Señor Jesucristo, porque el sacrificio del Cordero era la representación del Cordero que había de venir para quitar los pecados del mundo. Entonces, eh, hay ciertos momentos que uno dice, espérate, en Moisés, cuando estuvo recibiendo la ley, su rostro resplandecía de tal manera que tenía que ponerse un velo porque el pueblo no resistía, no resistía la gloria que se veía a través del rostro de Moisés, porque se le pegaba el reflejo de la gloria de Dios en su rostro. Por eso yo le digo, el contacto, la relación íntima en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y al nosotros conocer a Jesús como el Dios de gloria, entrar a su presencia es entrar en contacto con su gloria, que es una de las cosas que yo personalmente tengo que luchar, tengo que batallar, tengo que crecer. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, pero realmente en el alma, en la carne, hay una resistencia fuerte. Y todos nosotros los creyentes tenemos que estar conscientes que no hay una limitación para nosotros entrar a la misma presencia del Señor Jesucristo y poder disfrutar de su gloria. O sea, eso no fue un glimpse en un momento que ya se acabó, porque el Señor Jesús
está a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados con Él. El velo se rajó, lo vimos el viernes pasado, de arriba hacia abajo, y automáticamente se abrió la entrada a la misma presencia de Dios. Y el apóstol en Hebreos nos invita al lugar santísimo, a entrar a su misma presencia. Tenemos entrada libre a esa gloria. Ahora, Moisés, que conoce lo que es la gloria de Dios, que la vivió y la experimentó, y que dice que era terrible, entra a otra experiencia de gloria, pero en esta ocasión hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en el tiempo de él, la gloria representaba juicio y muerte por causa del pecado. Moisés no tenía la capacidad de ser el instrumento para que el pueblo estuviese en condiciones para entrar a la presencia de Dios, porque él era otro pecador. Y cuando él presenta la ley, el propósito de la ley y de todo el Torá era Era proteger al pueblo, era ayudar al pueblo para que se acerque a Dios reconociendo su impotencia y su incapacidad, y que por fe el sacrificio de ese cordero, la sangre que fue puesta en los dinteles de las casas, que los libertó de la muerte de sus primogénitos, el poder que los movía en todo el tiempo, que cruzó el Mar Rojo y que de día estaba una nube y de noche el fuego, la nube de fuego, todo eso apuntaba a la venida del Señor Jesucristo. Entonces Moisés representaba la ley y representaba eh, todo lo que decía y se establecía, la impotencia y la incapacidad del hombre, pero el amor de Dios estaba al nivel de tener que tenerles alguien que los cuidara, un haya, era como el apóstol Pablo lo explica, alguien que los ayudara a crecer para llevarlos a Cristo. Y la ley siempre fue protección, pero ellos la convirtieron en un fin en lugar de un medio. Entonces, por eso no pudieron ver a Jesucristo, no lo pudieron reconocer como el Mesías. Entonces, en ese momento, Moisés entra a la presencia del Señor Jesucristo y es el momento cuando Elías también entra a la misma presencia del Señor Jesucristo y Elías representa a los profetas. Al mover profético. El mover profético era un mover de poder y autoridad ejecutada para demostrar la gloria de Dios. Y Elías tuvo que confrontar el pecado de la idolatría. Moisés tuvo que confrontar el pecado de la incredulidad. Y Elías tuvo que confrontar el pecado de la idolatría. Son los dos pecados grandes que tiene el ser humano. La incredulidad y la idolatría. Porque una cosa mueve con la otra. O sea, no creo, busco algo en la cual yo puedo darle el lugar que Dios se supone que yo le dé. Y cambio. ¿Dónde está? ¿A quién le doy toda mi fidelidad? Entonces están la ley y los profetas y Jesucristo en el centro, porque el Señor es el que viene a cumplir la ley y los profetas. Ambos poderosos, ambos Moisés y Elías poderosos, ambos que tuvieron un final muy interesante, porque Moisés no se supo dónde fue enterrado porque el mismo Dios lo enterró y no se supo más de él. Y Elías vino un carruaje de fuego y se lo llevó un torbellino. O sea, Elías no murió, su cuerpo no se quedó en la tierra. Y de pronto, yo digo, wow, qué interesante, Moisés está allí y Elías está, y los discípulos los reconocen.
Moisés y Elías. En aquel tiempo yo no sé si habían pintura, lo que sea, si se dibujó, se pintaba los rostros de ellos, pero eran identificables, claves. Se me fue la palabra. Ok, lo podían identificar. Entonces, si estaban en el espíritu o estaban físicamente, miren, yo no me voy a meter en ese mundo, pero sí había una representación donde el centro es Jesucristo y empieza la transición de la ley y los profetas a la gracia, a la entrada, a la misma presencia de Dios, a la entrada, a conectarse con la gloria del Señor. Ellos, verso 31, que rodeados de gloria, porque ellos estaban rodeados de la gloria del Señor, hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén, porque o sea, la conversación es todo lo que estaba en la ley proféticamente y todo lo que los profetas dijeron, Isaías, Daniel, todos los profetas dijeron, entonces ellos pudieron cerrar, como poder decir, aquí está la realidad. O sea, el Señor le dio la oportunidad a ellos de conocer a Jesús personalmente. Se pueden imaginar la oportunidad de Moisés y Elías tener el premio, tener el, eh, el momento más glorioso que el Señor los compensa a ellos dos para ver al Señor Jesucristo y conocerlo personalmente antes de que Él ascendiera a los cielos y estuviera con todos ellos allá. Eso es un momento glorioso, pero lo que yo quiero que sepas y entiendas, amado y amada, que tú tienes eso ahora, es el acceso que nosotros tenemos. Para Moisés y Elías era algo futuro, que el Señor le dio la oportunidad. Para nosotros nos está diciendo, y ustedes, Jacobo, Juan, Pedro y todos los que están leyendo estos versos bíblicos y esta revelación, ustedes me tienen ya. Ya yo estoy accesible. No pueden esperar el futuro. Ahora pueden tener ese acercamiento. Y estaban hablando de la muerte del Señor Jesucristo porque es el cumplimiento. Es lo que estaban profetizando, estaban viendo en el Antiguo Testamento y están hablando de la muerte del Señor Jesucristo y el Señor les está hablando. Escuche bien, y aquí me tengo que ir. Ya no puedo seguir hablando más, pero yo quiero que usted siga pensando que el Señor Jesucristo les estaba explicando a ellos qué iba a suceder en Jerusalén. Por eso cuando les enseñé sobre la muerte de Cristo y la revelación de su muerte, hasta los profetas necesitaban escuchar todo lo que iba a suceder a partir de su muerte y todas las consecuencias positivas en todos los que hemos creído de la muerte de Cristo, de su sacrificio, de su última gota que cuando tocó la tierra, tembló la tierra, se abrieron los sepulcros, el velo se partió desde arriba hacia abajo, el acontecimiento más grande que Moisés solamente vio cuando la sangre se puso en los dinteles, vio la gracia, que no entró el ángel de la muerte y no murió nadie en ninguna de esas casas, pero ahora era la salvación de la humanidad. Pedro, verso 32, y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Se quedaron despiertos, no se duerma. Mientras estos se alejaban de Jesús, o sea, Moisés y Elías, Pedro dijo, Maestro, qué bueno es que para nosotros estar aquí vamos a hacer tres tabernáculos para ponerlo en una traducción más asequible a nosotros. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía, o sea, está diciendo tontería, porque él puso a Moisés, a Jesús en el mismo nivel, o sea, un tabernáculo para cada uno de ellos, era como un lugar de adoración, ¿ok? Quería establecer un altar, que es lo que hace el ser humano, hacer altares rápido.
y él estaba ignorante, no sabía ni lo que estaba diciendo, pero sus emociones lo querían llevar al lugar incorrecto. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado. Escúchenlo. Y es una orden, porque el padre tiene que intervenir y callar a Pedro cuando cae esa nube. Y entonces cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron nada a nadie lo que habían visto. Amados, esto es poderoso, 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 bien importante, porque este momento es el momento de la revelación de la deidad del Señor Jesucristo, que es lo que ahora nosotros tenemos acceso directo a la presencia del Señor Jesucristo y que esa gloria está para nosotros entrar en ella, para nosotros adorar al Señor Jesucristo, para tener comunión, intimidad con nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, por si acaso alguien ha tenido la duda, es 100% Dios, 100% hombre, pero ya su cuerpo está siendo, ha sido transfigurado, transformado y está en un cuerpo de gloria, representándonos a nosotros, a la diestra del Padre y dándonos la oportunidad de nosotros desde ya vivir esa experiencia de intimidad. Padre, gracias por la experiencia que nos acabas de revelar de cómo Pedro, Juan y Jacob pudieron ver tu gloria, la gloria del unigénito, lleno de gracia, lleno de verdad. La oportunidad que le diste a Moisés y a Elías de ver el cumplimiento de lo que ellos vieron cientos de años antes y estar allí. Y cada uno decir, Dios no miente, no se arrepiente, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que estableció y nos reveló se cumplió. Aquí lo vemos, en gloria a nuestro Señor y Salvador, en quien pusimos nuestra fe y por quien estuvimos dispuestos a vivir. Qué lección para los discípulos y para nosotros, Señor. Que lo que tú has establecido siempre se cumple. Que nos das ese acceso completo, sin límites, a estar en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo y ver su gloria y estar en su gloria. Señor, como tú le dijiste a los discípulos, que tener esa experiencia los iba a llevar a ellos a gustar de la muerte. Y nosotros, Señor, viendo teniendo esa revelación, no tenemos temor de la muerte porque sabemos a dónde y con quién vamos a estar y en qué estado vamos a estar. Por eso establecemos que no tenemos temor a la muerte, pero vivimos para ti, Señor Jesús, como dijo el apóstol Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, sigue revelándonos tu gloria, sigue dándonos la oportunidad de entrar a tu misma presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a romper todas las limitaciones humanas que tenemos, todos los temores, todas las limitaciones, la falta de conocimiento. Ayúdanos a romper todo lo que nuestra alma todavía no ha aprendido para poder llegar a tu misma presencia. Así bendigo cada uno de mis hermanos y hermanas y declaro que sus vidas serán llevados de gloria en gloria y de poder en poder. Así los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amados, que el Señor les dé una bendición